8:37 de la mañana, vamos a conversar ahora con el congresista Martín Belaúnde, expresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Bueno, ha creado, por supuesto, una inquietud. Bienvenido, congresista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, amigos. Ha convocado Raúl, Guido, Cayetana. Ha convocado usted a una conferencia de prensa para hoy martes a las 11:45. Todo lo cual nos hace recordar que espero que no sea como el primer ministro diciendo me aburre hablar con periodistas, al contrario. No, al contrario. No te olvides, Raúl, que yo también soy periodista. Así es. Lo he sido durante largos años y he vuelto a serlo. Bueno, pero en general lo que va usted a conversar es un tema complicado. Bueno, es complicado para la señora alcaldesa, pero el tema en sí es cristalinamente claro. Cuando la señora alcaldesa Villarán anunció urbi et orbi la culminación, el perfeccionamiento de la renegociación del contrato sobre la obra Línea Amarilla con la empresa denominada Línea Amarilla SAC, LAMSAC, dijo algo que muy desafortunadamente era totalmente falso. El contrato que rige sobre la obra que ella denomina, que el municipio todavía denomina falsamente megaproyecto vía Parque Rímac, en realidad no es otra cosa que el proyecto Línea Amarilla. Ese contrato, Línea Amarilla, fue suscrito el 12 de noviembre del año 2009, durante la administración del exalcalde Castañeda, y contenía, entre otras estipulaciones, el capítulo 4 sobre el plazo, que señalaba un plazo de 30 años contados a partir de la fecha de suscripción. Y ese plazo de 30 años solo podía ser modificado dentro de los 12 meses anteriores al vencimiento del contrato. Vale decir, entre el 12 de noviembre del año 2038 y el 12 de noviembre del año 2039. Pero además, ese contrato no podía ser modificado en ninguna de sus estipulaciones, salvo cuestiones fácticas, de errores fácticos. Pero todo contrato puede ser modificado. Pero el contrato especificaba que no. El contrato especificaba que no. Y además, no solo... ¿Por qué especificaba que no? Que es una cosa que es... bueno, especificada así, no es extraño. Eso está basado en el artículo 8 del reglamento del decreto legislativo 1012, decreto supremo 146/2008-EF. ¿Que establece qué? ¿Cuál es la norma precisa? Que no se puede modificar, no se podía modificar ese contrato dentro del plazo de 3 años. Así es, pero no es durante, por eso son 3 años, pero además esa norma tiene excepciones. Esa norma tiene excepciones. Uno puede renegociar cuando hay temas, por ejemplo, financieros. O cuando se pueden adelantar inversiones. Tampoco. Las excepciones se refieren a cuestiones de orden fáctico-físico. Y además, aquí viene lo fundamental. La señora alcaldesa dijo que se había culminado la negociación. Y yo digo lo siguiente, y eso no lo digo yo, está aquí, está en este documento, en un informe 021 de fecha 23 de enero, que me fue remitido el día 30 de enero por la secretaria general del Consejo, donde se me dice textualmente: en la actualidad
la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en proceso de negociación del proyecto de adenda del contrato de concesión para la incorporación de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice además, debiendo señalar que las obras en ejecución corresponden al contrato vigente. Eso que se ha caído son las obras de la concesión mal ejecutadas por la actual administración y la empresa concesionaria LAMSAC, que el alcalde Castañeda bien pactó el 12 de noviembre del año 2009. Y digo mal ejecutadas. Perdón. Déjame, por favor, Guido, te ruego que me dejes terminar. Y digo por qué. Porque por razones climáticas, esas obras no debieron haber empezado en julio del año 2012, sino en abril, 3 meses antes. Y ese ha sido el gran problema con la crecida terrible, según la alcaldesa. No fue tan terrible, fueron 128 metros cúbicos de agua, cuando el 2009-2008 tuvimos 200 metros cúbicos de agua. Entonces, aquí ha habido una falsedad, un anuncio falso, un anuncio que no es verídico. Se ha atentado contra la verdad. Y lo más grave de todo, cuando yo pedí, porque esto proviene de un pedido mío, formulado el 9 de enero, que me dieran, porque no encontraba el contrato por ningún lado, esto sale de eso, no encontraba el contrato y ya se había hecho una publicación en web, vía Parque Rímac, el megaproyecto que transformará e integrará a Lima, con una serie de cálculos comparativos. Y entonces se me dijo, no le podemos entregar. En tal sentido, a la fecha, no es posible atender lo requerido por el congresista Martín Belaúnde, etcétera, debido a que aún no se encuentra suscrita la adenda que modificará el contrato de concesión. Bueno, todo esto es muy grave. A mí me llamaría la atención y me parecería que amerita una investigación el hecho de que se firme un contrato inmodificable. Eso me llama la atención, me parece extraño. Una autoridad que firme un contrato con un concesionario y dice, nunca lo vamos a tocar, no lo vamos a modificar, puede usted hacer lo que quiera, puede cumplir los plazos, no cumplirlos, pero eso es intocable. Eso me parece más llamativo que... No, es al revés, porque se pactó una estipulación que durante los primeros 3 años, y aquí lo dice así, al respecto del aludido artículo 9 del reglamento, señala el procedimiento y causales de renegociación de los contratos de acción pública-privada. El mismo establece que no podrán efectuarse adendas al mismo durante los primeros 3 años desde la fecha de su expresión, salvo por casos asociados a errores materiales, que no es el caso. La norma establece una serie de excepciones. La regla de no modificar los contratos por 3 años se estableció para evitar ofertas oportunistas, es decir, ofertas que luego se quieran modificar para cambiar las condiciones. Lamento contradecirte, y estoy diciendo, salvo por casos asociados a errores materiales. Aquí no ha habido ningún error material. Aquí hay una gravísima falta de ausencia de veracidad, hay una falta contra la verdad. Aquí se ha engañado al público, aquí se están cometiendo actos que tienen muy graves responsabilidades penales, civiles, administrativas. Deberíamos entender en qué consistieron estas modificaciones y si perjudican o no la ciudad de Lima, ¿no? Hay una gravísima. La ampliación del plazo de la concesión. Y entonces aquí hay una cosa, la alcaldesa anunció, hemos renegociado, y aquí ¿qué se dice? Se encuentra en proceso de negociación, y esto es un informe del municipio. Entonces aquí hay una falsedad, aquí hay responsabilidades penales. Bueno, es lo que le iba a preguntar, ¿cuáles son las responsabilidades según usted? Primero, y segundo, ¿por qué recién se dan a conocer en plena campaña? Eso es una cosa por una razón muy simple, porque yo lo pedí. Yo soy el Deus ex machina. Yo lo pedí. Y lo pedí por una razón muy simple.
porque no aparecía por ningún lado. Lo que sí aparecía en un anuncio falso. Ya lo ha mencionado usted. Bueno, ¿a qué se hace acreedora la presente gestión con respecto a este? Bueno, yo creo en primer lugar yo voy a pedir una investigación a la Contraloría, a ver qué cosa está haciendo. Y en segundo lugar, al haber la señora alcaldesa faltado la verdad en un asunto sumamente grave, porque este es un proyecto de gran importancia, y al haber negociado la prórroga del plazo 26 años antes de que pudiera hacerlo, y haberlo anunciado así, porque debemos tomar en cuenta que este contrato de concesión, el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, porque así se llamaba en ese momento, fue aprobado en su momento por el Consejo Metropolitano de Lima, y hasta el momento que se sepa no ha habido ninguna aprobación del Consejo Metropolitano de Lima, no ha habido ninguna publicación. Entonces aquí ha habido una violación administrativa, legal, civil, penal, me temo que económica también, de la señora alcaldesa, que en mi opinión, con todo respeto, la señora alcaldesa debería pedir licencia y lógicamente someterse al veredicto que el pueblo limeño dé en las urnas el próximo domingo de la revocatoria. Usted pertenece a un partido que sin embargo no se ha pronunciado sobre la revocatoria, ¿no es cierto? No, primer error, yo no pertenezco a Solidaridad Nacional. Ha sido invitado por... Yo soy invitado por... Lógicamente formo parte de la bancada de Solidaridad Nacional, pero yo no estoy sujeto a disciplina partidaria. Esto es iniciativa, responsabilidad y autoría exclusivamente mía. En esto Luis Castañeda no tiene nada que hacer. Esto es mío, la responsabilidad es mía. De manera que yo la afronto como tal. Muy bien. Muy bien, gracias congresista Martín Belaúnde. Vamos a ver las reacciones y por supuesto las respuestas que va a obtener usted de todas maneras. Hasta ahora no ha habido ninguna. Municipio, pero va a verlo, después de su conferencia de prensa. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. 8:49 de la mañana.